Pensaba que hacía lo correcto abandonando a sus hijos por otro hombre, y así terminó. En el corazón de una familia adinerada, con una tradición de mejores estudiantes en la principal universidad de su país, había nacido Claudia. Era una niña de ojos color miel y de cabellos negros y ondulados, muy parecida a su madre, a su abuela y a todas las mujeres de aquella familia. Era de esperarse que, continuando con la tradición, Claudia obtuviera siempre las mejores calificaciones y se destacara siempre en todo lugar. Y ella, por muchos años, había hecho su mejor esfuerzo para responder a lo que su familia esperaba de ella. Pero a Claudia no le interesaban los estudios. Su pasión había sido siempre la moda y la pasarela. Sin embargo, era todavía una niña y no podía rebelarse a sus mayores. Continuó aparentando hasta que un día, cuando cumplió 15 y sus padres quisieron presentarla ante la sociedad en busca de un buen partido en matrimonio, simplemente explotó con todo lo que se había guardado. Con furor les dijo a sus padres que esa no era la vida que quería, que no esperaba casarse y tener hijos joven, ni tener en su pared una mención de honor de la universidad que luego no le sirviera para nada más. Les dijo que quería ser diseñadora de modas. Sus padres, por supuesto, no lo aceptaron, y aún más pronto de lo que pensaban, la obligaron a casarse. A Claudia no le desagradaba a su esposo. De hecho, siempre le había gustado y estaba enamorada de él. Pero le molestaba que sus padres hubiesen decidido su futuro sin tener en cuenta sus opiniones, y jamás pudo perdonarlos. A pesar de que él hizo todo por hacerla feliz, Claudia no podía encontrar un punto medio entre el amor que sentía por su esposo y el resentimiento que sentía hacia sus padres, y su vida de casados estuvo cargada de amargura. Incluso cuando tuvieron a su primer hijo, la alegría no les alcanzó y sus vidas continuaban siendo igual de tristes. Claudia cayó en depresión cuando tuvo a su segundo bebé. Era una niña. En ese momento, se operó para no tener más hijos y pasaron varias semanas antes de que ella quisiera alimentar a su hija. No quería ni verla, no quería ver a nadie y pasaba todo el día encerrada en una habitación, dibujando los vestidos que ya nunca diseñaría y a las modelos que nunca les darían vida. Se ensimismó en el futuro que un día había soñado para ella y rompió relaciones con el mundo real. Solo quería vivir en su sueño. Pero no pudo ser de piedra ante el llanto de su hija, a quien todavía no había tenido entre sus brazos, y por fin la amamantó. La niña se calmó inmediatamente, y en su rostro, Claudia vio la paz que ella nunca había tenido, y pensó por un momento que, quizá, podría intentar ser una buena madre y esposa, por seguir viendo la paz en el rostro de su hija. Su esposo finalmente pudo tener el amor de Claudia sin condiciones y sus hijos tuvieron una buena madre, pero la alegría duró poco porque, cuando los años fueron pasando y sus hijos creciendo, se dio cuenta de que le traían más problemas que paz y que, en realidad, esta vida no era mejor que la que ella había querido y que sus padres habían truncado. Ella tenía ya 25 años y no había hecho nada para cumplir sus sueños. Y aunque sabía que tenía un esposo y una responsabilidad con sus hijos, no paraba de soñar con el día en el que alguien del mundo de la moda descubriera sus diseños y se la llevara consigo, lejos, muy lejos de todo lo que había conocido hasta ahora. Y sintió que si eso no pasaba antes de que cumpliera los 30 años, entonces ya habría perdido para siempre su oportunidad y la frescura de las ideas de la juventud y no tendría sentido continuar viviendo. Con eso en mente, decidió subir todos sus diseños a una página de internet y buscó contactar a sus supuestos empresarios que se dedicaban a descubrir nuevos talentos. Y estuvo hablando con personas de todas las partes del mundo,
confiando inocentemente en que todo aquel que iba conociendo en las redes tenía buenas intenciones. Llevaba ya algunos meses de ese modo, cuando recibió por fin la propuesta que tanto había estado esperando. Un hombre que le había contado que trabajaba en una de las academias de alta costura más importantes del mundo, en París, le dijo que sus diseños le habían fascinado y que estaba seguro de que obtendría la beca para estudiar allí y perfeccionar sus conocimientos. Ella, que a pesar de tener 26 años y 2 hijos, parecía seguir teniendo la ingenuidad de alguien de la mitad de su edad, aceptó encontrarse con aquel hombre una semana después, pues él viajaría hasta su país exclusivamente por ella para conocerla y escoltarla hacia su futuro en París. Y una semana después, llegó finalmente la hora de la cita. Claudia estaba emocionada y por primera vez, desde que era una niña, los colores de la juventud habían retornado a su rostro. Estaba feliz, pues sentía su futuro deseado entre sus manos. Cuando se encontró con el hombre, se sorprendió a sí misma cuando, mientras la entrevistaba, negaba a sus hijos y a su esposo. En su nueva realidad inventada, ella vivía sola y había tenido que trabajar desde los 15 años para sobrevivir, y durante todo ese tiempo no había parado de soñar con ese momento, con la oportunidad de su vida. El hombre, que no le había contado nada de su vida a ella y que en todo momento se mostró muy profesional, le pidió entonces que posara para un par de fotografías de cuerpo entero y que lo esperara un par de días. En ese tiempo, conseguiría la visa y los pasajes para que Claudia pudiese viajar con él e iniciar sus estudios. Ese día, cuando volvió a casa y vio a sus hijos, no sintió nada. No sintió nada tampoco cuando besó a su esposo, pero, para sorpresa de todos, ella parecía estar feliz. No la habían visto sonreír en años, y por un momento creyeron que aquellos tiempos en que los 4 habían sido una familia feliz regresarían. Pero se equivocaban, pues 2 días después, Claudia se iría sin despedirse, dejando una escueta nota en la que les decía que se iba a cumplir sus sueños. Los niños estaban devastados y su esposo más aún. Todos se la amaban como nadie más en el mundo lo hacía, y no entendían cómo había sido capaz de abandonarlo sin ninguna explicación. Su esposo temía que algo malo le pasara, pues ella se había dedicado tanto tiempo a vivir en sus sueños, no conocía el mundo real ni sabía de lo que las personas eran capaces. Sin embargo, cuando intentó buscarla, no pudo encontrarla. Recorrió todos los terminales de transporte y también los aeropuertos, pero ningún pasajero tenía el nombre de su esposa. El hombre que se la había llevado había tomado la precaución de falsificar sus documentos, y Claudia viajaba con otro nombre, aunque ella no se había enterado, preocupada como estaba en pensar cómo sería su vida cuando llegara a París. Y era verdad, ahora Claudia estaba en París. Pero el hombre no la llevó para ninguna academia de alta costura, sino que, abandonando todos los buenos modales que había tenido con ella hasta el momento, la arrastró hacia un auto en el que la amordazaron y le vendaron los ojos. Cuando pudo volver a ver, estaba en una especie de sótano, y a su alrededor había cientos de mujeres de todas las edades y desnudas. Solo hasta ese momento supo que había caído en una red de trata de blancas y que había sido vendida como si de una esclava se tratara. 8 años pasó Claudia en aquel lugar. A pesar de que lo había intentado varias veces, no había forma de escapar, y de esos intentos lo único que le había quedado eran cicatrices. Con el tiempo se resignó, pues las mujeres con las que estaba le explicaron que la esclavitud duraba 8 años, tiempo en el cual sus cuerpos se dañaban de tal modo que ya no resultaban atractivas para nadie. Y así como Claudia, a sus 34 años, fue lanzada a la calle con un poco más de dinero que le permitió sobrevivir unos días y con un trauma psicológico severo que,
aunado a la depresión que había sufrido desde antes y a los fármacos que le habían dado durante su estadía en aquel infierno, la dejaron convertida en un ente incapaz de discernir entre los sueños y la realidad. Claudia ya no recordaba quién había sido antes. Nunca supo que al otro lado del océano, su familia la buscó durante mucho tiempo y que la extrañaban a diario. No recordaba tampoco cómo había llegado hasta allí, ni se acordaba de su sueño de convertirse en diseñadora de modas. Vagaba en las calles todo el día, todos los días, robando para poder comer, para poder inyectarse y olvidar incluso al olvido. Los padres, el esposo y los hijos de Claudia jamás volvieron a verla. Nunca supieron que ella había muerto de una sobredosis a los 40 años en las calles del bajo mundo francés, completamente sola. Claudia tampoco sabría nunca que su hija había heredado su pasión y se había convertido en una diseñadora de modas, y que su hijo era un famoso cantante. Si te gustó esta historia, dale like y compártela con tus amigos y familiares. Y no olvides suscribirte al canal.